O sea, la realidad supera la ficción. Entonces, dentro de lo que ha declarado, por ejemplo, el exdirector de Pemex, ya se preveía. Por ejemplo, Anaya recibió, de acuerdo a las declaraciones, 6.8 millones de pesos. Era el que quería ser el próximo presidente de México. Imagínense si nada más por algunas cuestiones menores le tocaron 6.8 millones de pesos, pues estando ya como presidente de la República, promovido por el Partido Acción Nacional, pues 6.8 millones de pesos serían centavos para los millones de dólares que seguramente saquearía estando en la presidencia de la República. ¡Qué bueno! Como dices tú. El presidente de la República volvió a tocar con amplitud el tema de la corrupción. Ese es el problema mayor de nuestro país. Y él dijo una frase muy importante que dice: las privatizaciones fueron atracos. Y así es. O sea, toda privatización, es decir, toda entrega de las empresas estatales a la iniciativa privada nacional y extranjera, nacional a la oligarquía, extranjera pues a las transnacionales, fueron atracos. Realmente se cometió un atraco enorme durante 30 años en nuestro país. Y ahora, con todo lo que está saliendo, dijo él, pues la cuestión es que está peor de lo que dice él. La realidad supera la ficción de las series Netflix. O sea, esto va a estar yo creo que si se hiciera una película de lo que está pasando, sería estreno mundial, superando a todas estas series con las que nos distraen muchas veces de la atención a los problemas reales. O sea, la realidad supera la ficción. Entonces, dentro de lo que ha declarado, por ejemplo, el exdirector de Pemex, ya se preveía. Por ejemplo, Anaya recibió, de acuerdo a las declaraciones, 6.8 millones de pesos. Era el que quería ser el próximo presidente de México. Imagínense si nada más por algunas cuestiones menores le tocaron 6.8 millones de pesos, pues estando ya como presidente de la República, promovido por el Partido Acción Nacional, pues 6.8 millones de pesos serían centavos para los millones de dólares que seguramente saquearía estando en la presidencia de la República. Qué bueno que no llegó Anaya. Imagínense en este momento con la pandemia, seguramente ya México, si ahorita su deuda es de 10 billones de pesos, 10 millones de millones, pues con Anaya, como dice 6.8 millones, se le hacen muy poquito. ¿Cuánto estaría ya pensando en agregarle a esos, cuántos ceros a la derecha, esos 6.8 millones de pesos? Pues si la deuda externa, si la deuda pública, repito, es de 10 billones, seguramente Peña Nieto la duplicó en su sexenio, a lo mejor aquí ya se hubiera duplicado en un año. O sea, es una situación, digamos, increíble, por no decir otra cosa. Pero esto solamente es una parte mínima de la enorme corrupción que se gestó por políticos de distinta naturaleza. Odebrecht, por ejemplo, dice que dio 10 millones de dólares para iniciar negocios, 10 millones de dólares para corromper funcionarios y políticos. Más o menos estaríamos entendiendo que esos 10 millones de dólares podrían ser, como se estilaba antes, el 5% o tal vez el 10% de lo que ganaría por haber entregado esos 10 millones de dólares. Si fuera el 10% de lo que ganaría por tranzas, entregar 10 millones de dólares implicaría por ahí de una ganancia de aproximadamente 100 millones de dólares. O sea, son cantidades estratosféricas. Más o menos pasa lo que nos ha dicho el presidente con la planta de Fertimex, de fertilizantes, que se vendió sobrevaluada 200 millones de dólares más. Entonces, seguramente, por lo menos la corrupción, si se calcula entre 5 y 10% de 200 millones de dólares,
5% hubiera sido 10 millones de dólares, casi lo que Odebrecht también dio para corromper funcionarios y políticos. Entonces fue una situación tremenda de saqueo y de atraco a las finanzas públicas y a los recursos naturales. Pero, repito, apenas es una parte. Por ahí encontré este libro que se llama Camisas Azules, Manos Negras, que también se remonta sobre todo al periodo de Fox y Calderón y a los dirigentes del Partido Acción Nacional. Exactamente era ya un modus vivendi del Partido Acción Nacional, que ahora son algunos de ellos los que más están financiando el famoso BOA o el Frena. Y aquí hay que también hacer un paréntesis. Miren, hoy el presidente destacó una noticia que dio Loret de Mola hace 4 días, en la cual Loret de Mola pues prácticamente es desconocido, en el sentido de que ahora le carga la mano a Peña Nieto. O sea, y ahí abiertamente, ahora sí lo dice, es un corrupto, o sea, la corrupción fue muy grande, etc. Pero entendemos que esto se está haciendo porque Loret de Mola pues recibe financiamiento también para estar atacando al presidente. Lo entendemos como una división, una fractura de los grupos que han estado muy aliados del PRIAN, porque cuando el barco se está hundiendo, pues es sálvese quien pueda. Entonces esta actitud de Loret de Mola de atacar a Peña Nieto, exhibir o exaltar todo el periodo de corrupción, que no lo hizo hasta apenas hace unos días, seguramente es porque las declaraciones que está haciendo el extitular de Pemex, Lozoya, pues están afectando a una parte, fundamentalmente a una parte de esa alianza que se conformó a través del Pacto por México. Entonces, entre ellos mismos, pues ya hay posiciones divergentes, porque, repito, seguramente los recursos que recibe Loret de Mola, del BOA y del Frena, pues son de una parte de esa alianza que han estado maquinando entre ellos. Para nosotros eso es muy importante. O sea, los grupos más corruptos pues están fracturando ante las declaraciones que está haciendo el exdirector de Pemex. Pero, por ejemplo, en este libro, reiterando con el tema del Partido Acción Nacional, nada más quiero leer la última parte, unos minutos. Y dice: los contratos de servicios múltiples, que es otra modalidad que se implementó en el periodo neoliberal, los contratos de servicios múltiples. El negocio de Repsol es la parte final de este libro, en la página 323. Las empresas beneficiadas con más del 60% del monto asignados a los contratos de servicios múltiples de Burgos, o sea, de la cuenca de Burgos, fue la española Repsol, con un monto adjudicado el 16 de octubre del año 2003 por 2.437 millones de dólares. 2.437 millones de dólares. Si estuviéramos pensando en la corrupción que se gestó en ese momento por asignar un contrato de esta magnitud y pensamos en el 10%, pues la corrupción llegó aproximadamente a 230 millones de dólares. Y si pensáramos en el 5%, pues sería la mitad, aproximadamente 115 millones de dólares. O sea, es una situación, digamos, impresionante. Por eso el presidente de la República ha planteado N veces que el principal problema que aqueja a nuestro país es el tema de la corrupción. Y hoy contrastó notablemente esta situación porque él estuvo en Oaxaca y destacó precisamente que en Oaxaca, que tiene 570 municipios, es el estado que más municipios tiene de todo el país, casi la cuarta parte de todos los municipios del país, un poquito más de la cuarta parte está en Oaxaca. Entonces él destacó que ahí se conservan rasgos ancestrales de las culturas antiguas de nuestro país, pero sobre todo es la cuestión del trabajo comunitario, la convivencia comunitaria, el respeto a los adultos mayores, la constitución del Consejo de Ancianos, el servicio social que prestan los pobladores de esos municipios, que de los 570 municipios de Oaxaca, alrededor de 420 son de usos y costumbres, o sea, la mayor cantidad de municipios del país con usos y costumbres, pues todavía se presta el servicio comunitario gratuito, o sea, los que nombra el pueblo para representar a su municipio no reciben salario. También hacen
un servicio comunitario los policías, que son los topiles, pueden estar, digamos, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, pero cuando les toca hacer su aporte comunitario regresan a sus comunidades de origen. Es decir, contrasta todo el mundo de corrupción enorme generado en el capitalismo bajo la forma neoliberal con lo que las tradiciones y rasgos culturales que conserva el grueso de los municipios de Oaxaca. Y es lógico porque miren ustedes, precisamente a la llegada de los españoles durante la conquista, de acuerdo a varios textos, el nivel de desarrollo, de acuerdo a la clasificación europea de salvajismo, barbarie y civilización, los pueblos más avanzados en esa clasificación pues estaban en el periodo de la llamada barbarie media, algunos en el salvajismo, sobre todo los del norte y parte de los que hoy están en la mitad del territorio nacional que nos arrebataron los norteamericanos entre 1847 y 1848, que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero cuando llegan los españoles interrumpen bruscamente el desarrollo de los pueblos de esta región del planeta. Y repito, de acuerdo a su clasificación estaban en la barbarie media, pero es una clasificación un tanto arbitraria porque podría aplicarse para Europa, pues sí, pero en los países de África o de América la situación era otra totalmente distinta. Entonces el contraste es, ante esta enorme corrupción que se vive, el presidente de la República ha dicho que Oaxaca es una gran reserva moral para todo nuestro país porque se conservan y se practican una serie de rasgos culturales que tienen no siglos sino milenios de existencia. Entonces, ¿qué hacer para acabar con el tema de la corrupción? Y todo lo que viene, y además repito, la fractura entre los grupos que estuvieron muy afianzados entre ellos por la cuestión de en el periodo neoliberal, que fue el PRIAN sobre todo, y cuando se firmó el Pacto por México, ya lo adelantábamos hace unos días, pues seguramente también estuvo impregnado, dijimos que algunos de los políticos que firmaron el Pacto por México seguramente recibieron su embarrada de dólares, pues hoy se está confirmando que así fue. Entonces ahora analicemos este BOA que se ha conformado y que hay la tendencia también de los intelectuales orgánicos del modelo neoliberal a decir que se va a ver una alianza electoral del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el PRD y tal vez también el Partido Movimiento Ciudadano y otro partido en formación. Con esto lo que podemos anticipar también es que esa alianza en proyecto pues está fracasando. O sea, la derecha y sus corifeos se están hundiendo y un elemento fundamental y clave en esta situación son las declaraciones de Lozoya, exdirector de Pemex. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que esta campaña ruidosa en contra del presidente de la República pues está perdiendo intensidad o va a perder intensidad porque las contradicciones al interior de estos grupos están aflorando también por las declaraciones ahorita de Lozoya, pero ya vendrán otras declaraciones más donde se está destapando la enorme corrupción que se generó en el periodo neoliberal. Y el presidente también resaltó, y con esto concluyo, que ¿qué hizo el Instituto de la Transparencia? ¿Qué hizo ante esta situación? Pues reservar los documentos, mientras en Estados Unidos el señor Odebrecht denunciaba la corrupción que su empresa generó con distintos presidentes de América Latina en particular. Aquí se ocultó, los que tenían el poder pues eran los neoliberales, aquí se ocultó, y el Instituto de la Transparencia, que podría ser de la opacidad o de la oscuridad, lo que hizo fue reservar esa información por varios años para que no se supiera. Pero si hubiera llegado, repito, Anaya a la presidencia, no, pues ese instituto de opacidad sería de negritud o de oscuridad total. Y ahorita nuestra patria estuviera en una situación, pero ni la quiero imaginar.
Afortunadamente, por la decisión de la inmensa mayoría de los mexicanos, llegó un presidente honesto que está firmemente resuelto a acabar con la corrupción, no a reducirla, sino a eliminarla totalmente, y también, como él lo ha dicho, se decreta el fin del neoliberalismo y se abren las puertas a una nueva vida democrática de nuestro país, y que este país ya no siga siendo conducido por un grupo de 30 familias o de la mafia que estuvo en el poder, que es la oligarquía nacional. Entonces se reafirma la posición que hemos dicho. El presidente está transformando el régimen anterior, que se caracterizaba por ser un régimen oligárquico, neoliberal y profundamente corrupto, en un régimen que es lo opuesto a todo eso. Y los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. El presidente ha sido un gran visionario, ha tenido razón, ha sido pausado, sin, digamos, exclamaciones rimbombantes o estrepitosas, o así como con fuegos artificiales, sino más bien con mucha calma, pero con mucha firmeza. Y finalmente él dijo: mi posición fue, basándome en el principio de no venganza y sí justicia, la posición fue, pues, proponer punto final, como lo ha dicho en estos días, no juzgar a los presidentes, pero si el pueblo lo dice, lo hacemos. O no solamente eso, si se generan denuncias sobre la actitud corrupta de los expresidentes, pues el presidente López Obrador ha dicho: pues nosotros no podemos frenar ni detener esa situación. Eso corre por su curso legal en la fiscalía o en las instancias correspondientes. Entonces, no obramos por venganza, dice, obramos por justicia. Y la justicia se está desarrollando, alguna de ellas por factores externos que nos están ayudando mucho, pero es una situación contundente lo que está pasando en el país. Si hubiera quedado, repito, Anaya, o en su caso la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, MID, pues es lo mismo, porque tanto uno como otro están implicados en estos asuntos de corrupción. Afortunadamente quedó Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y eso abre una perspectiva nueva para toda nuestra patria y para las generaciones actuales y venideras. Si te gusta lo que estás escuchando, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en tu pantalla, y no dejes de echarle un vistazo a este libro para ver la corrupción enorme del Partido Acción Nacional y sus dirigentes. Gracias.